Muy buenos días para todos, mil bendiciones. Bueno, bienvenidos a los que están aquí presencial y bueno, también a los que nos están viendo desde casa. La verdad que es un gozo, es un privilegio poder estar aquí. Bueno, ustedes están observando todo esto del protocolo. La verdad es que el hermano Luis decía que muy difícil acostumbrarnos a esta nueva realidad. Vamos que es bastante difícil. Es bastante difícil. Pero bueno, esperamos en Dios y yo creo que usted está orando para que esto pronto pase. Amén. No para que volvamos a la normalidad de antes, sino para que volvamos o para que lleguemos a la normalidad de Dios. ¿Cierto? La normalidad de Dios tiene que ver con lo que Dios ha venido haciendo durante toda esta pandemia en nuestras vidas, los pensamientos que Dios está cambiando, nuestra manera de ver la vida, inclusive la manera de vernos a nosotros mismos, la manera de ver a la iglesia, la manera de ver a Dios, la manera de ver todo a nuestro alrededor y la manera también de ver el plan de Dios con cada uno de nosotros. Amén. Yo creo que esa es la normalidad a la cual queremos acostumbrarnos, ¿cierto? Ser siempre hombres y mujeres en las manos de Dios, instrumentos útiles en las manos de Dios, pero sobre todo hijos amados que caminan en comunión con el Dios Todopoderoso. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios en esta mañana? Él es bueno. Él es fiel. Bueno, una vez más quiero agradecer a todas las personas que hacen posible que estemos llegando a su casa hoy a través de esta plataforma de Facebook y que también hacen posible que usted pueda ver más adelante el mensaje o el servicio a través de YouTube. Agradecer a las personas que hacen posible que podamos reunirnos aquí. Este protocolo es bastante complejo, pero doy gracias a Dios por las personas que se le han medido a esto y que hacen posible que estemos aquí en la casa de Dios y poder deleitarnos. Es un privilegio, como lo decía una hermana en una reunión que teníamos en esta semana, es un privilegio poder estar en la casa de Dios, poder decir lo mismo que dijo David, y él se deleitaba estar en la casa de Dios. Amén. Amén. Bueno, entonces con esa bienvenida, quiero recordarte que todos necesitamos reconciliarnos con Dios. La reconciliación con Dios es eso que todos necesitamos. Necesitamos volver nuestras vidas a Dios. Si tú eres alguien que aún no se ha reconciliado con Dios, si tú eres alguien que aún no le has pedido perdón por tus pecados, si tú eres alguien que aún no tienes seguridad de tu salvación el día que mueras, no sabes hacia dónde vas, necesitas reconciliarte con Dios. Porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El segundo aspecto de la reconciliación, si estás disgustado con alguien, recuerda que Jesús dijo, y Dios lo dice desde el Antiguo Testamento, hay dos mandamientos principales. El uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y Jesús en el Nuevo Testamento, alguien le preguntó acerca de eso y él lo reafirmó. Pero cuando esta persona ya se creía satisfecha, Jesús le dijo, aguanta un momentico, hay uno que es semejante y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que si estás disgustado con alguien, procura reconciliarte también. Y la necesidad de reconciliarnos con nosotros mismos y es poder vivir de acuerdo a eso que Dios ha determinado para nosotros. Amén. Poder caminar con la seguridad de que somos amados por Dios, redimidos por Él y utilizados y llamados para un propósito. Amén. Bueno, a Dios sea la gloria. En esta mañana quiero invitarte a abrir tu Biblia en el Evangelio según San Lucas capítulo 5 del verso 37 en adelante. Evangelio según San Lucas capítulo 5 verso 37 en adelante, y vamos a hablar de este pasaje que seguro ha de bendecir nuestras vidas, ha bendecido mi vida, seguramente, y yo creo que va a bendecir su vida ahí en su casa. Por favor, busque su Biblia ahí en la casa, no sé si es el celular, no sé, pero busque su Biblia, y si es esa Biblia en físico, mucho mejor. Evangelio según San Lucas capítulo 5, verso 37. Voy a esperarlo un momentico a que usted lo encuentre, porque quiero que se dirija ahí y que leamos juntos este pasaje.
Dice así las Sagradas Escrituras: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Escuche esto: nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Quiero repetir esto, verso 38. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Dios, en esta mañana pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas. Seguramente tú tienes un propósito con esta palabra y con cada palabra que se está predicando en este día. Y que esa palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que haga aquello para lo cual tú la estás enviando. Me coloco a tu disposición, me coloco en tus manos, Dios, que seas tú y que no sea yo. Ayúdame a rendirme delante de ti en esta mañana, para que tu palabra fluya, para que tu palabra, Señor, edifique, exhorte y consuele a los que están aquí en el templo, pero también a los que están en casa y a los que algún día puedan escuchar este mensaje. Te bendecimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bueno, este pasaje que acabamos de leer tiene un contexto, y siempre les he dicho sobre la necesidad de leer la palabra en su contexto para que podamos captar el mensaje que Dios tiene. En este capítulo 5 del Evangelio según San Lucas hay grandes milagros que Jesús hace. Hay una pesca milagrosa, hay sanidades de leprosos y hay otras sanidades. Pero también es un capítulo que se desenvuelve dentro de polémicas, dentro de cuestionamientos que le hacen los religiosos a Jesús. Y uno de esos cuestionamientos está en el capítulo 5, los versos 17 al 26, donde ellos cuestionan la deidad de Jesús y también cuestionan su potestad para perdonar pecados. Otro de esos cuestionamientos está cuando le preguntan a Jesús por qué sus discípulos no ayunan. Si los discípulos de Juan lo hacen, si los discípulos de los fariseos también lo hacen, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Son cuestionamientos que le están haciendo a Jesús en este capítulo 5. Y el otro cuestionamiento tiene que ver cuando el Señor llama a Mateo, a Leví, aquel publicano, y aquel hombre comienza a seguir a Dios, acepta la invitación de seguir a Jesús, de reconciliarse con Dios. Y luego Mateo hace una reunión en su casa e invita a los que son como él. ¿Quiénes eran como él? Los publicanos, los cobradores de impuestos, los que los judíos llamaban los pecadores. Y entonces comienzan a cuestionar a Jesús de por qué él come con publicanos y con pecadores. Son tres cuestionamientos en este capítulo que le hacen a Jesús. Y en medio de todo esto Jesús es que narra esta parábola o esta ilustración que tiene que ver con el vino nuevo y con el vino viejo. En este mismo capítulo, ahí al ladito, hay otra exhortación que tiene que ver con un vestido viejo que es remendado con un paño nuevo. Son dos exhortaciones que significan lo mismo y que Jesús quiere hablarnos a través de ellas. Yo he tomado esta del vino nuevo para que la palabra pueda ser expuesta en esta mañana. Amén. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús con este contexto? Está hablando de los patrones de pensamiento antiguo de los judíos. Los judíos eran personas que decían amar a Dios y tal vez le amaban. No podemos cuestionar su amor por Dios, pero su amor por Dios estaba delimitado por tradiciones, por ritos y costumbres, no por relaciones. Y Jesús, en medio de todo esto, en esta parábola y en esta ilustración, está hablando precisamente de esos patrones antiguos de pensamiento de los judíos que no les permitían abrirse a la nueva enseñanza que él tenía. Por eso él compara la religiosidad de los judíos con aquel vino viejo y con aquellos odres viejos. Y aquí el evangelio de Jesús y sus enseñanzas son ilustradas con aquel vino nuevo y con aquel odre nuevo, simbolizando los corazones abiertos a lo que Jesús quiere hacer. En este contexto nos vamos a mover en esta mañana.
Cuando avanzamos en esta parábola o en esta ilustración, tenemos que saber qué es un odre. Y los odres eran recipientes, eran vasijas hechas de cuero, generalmente eran de cuero de cabra, cosidas y pegadas por todas partes, excepto por el lugar superior por donde se ingresaba el líquido y también por donde se extraía el líquido. Eran los recipientes usados también para echar el vino, el aceite, y en algunas ocasiones también lo usaban para la mantequilla y también para el queso. Eso era un odre, una vasija, un recipiente. Por eso Jesús habla de esto. Pero cuando habla del odre viejo, hay algunas particularidades que nosotros necesitamos saber, que usted en casa también necesita recordar si ya las sabe. Y es que el odre viejo, en la medida de que se iba usando, iba perdiendo su elasticidad y se ponía duro. Se tornaba duro, totalmente duro, ese odre viejo en la medida que iba pasando el tiempo, iba pasando su uso. Y de tal manera que cuando el vino nuevo era depositado en ese odre viejo, el vino nuevo comenzaba un proceso de fermentación. Había un proceso dentro de ese odre, pero como el odre viejo era duro y se negaba, no era flexible, lo que pasaba era que ese odre viejo terminaba rompiéndose y también se derramaba el vino y se perdía el odre. Eso era lo que realmente sucedía en todo esto. Pero acerca del odre nuevo, el odre nuevo tenía la capacidad de reaccionar cuando se colocaba el vino nuevo. Cuando comenzaba a fermentarse, ese odre nuevo iba ensanchándose cada vez más, dándole lugar a que ese proceso de fermentación del vino nuevo tuviera lugar adentro. Y por lo tanto se conservaban lo uno y el otro. Por eso Jesús dice, el vino nuevo es necesario que se eche en un odre nuevo para que ambos se puedan conservar. Pero en un odre viejo solamente puedes echar vino viejo. Solamente puedes echar vino viejo. Amén. Así que ese es el contexto en el cual nos vamos a mover en esta mañana. Y tal vez usted dirá, bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el tema? Yo quiero hablarle y quiero que preste mucha atención a lo que le voy a hablar en esta mañana. Quiero hablarle de 3 señales de que nos estamos volviendo odres viejos. Bueno, lo repito por si acaso no se escuchó. 3 señales de que nos estamos volviendo odres viejos. Amén. ¿Le parece interesante? Tal vez algunos están diciendo, yo soy el más moderno de los modernos. Yo soy el odre más nuevo de los nuevos. Esto es para los viejitos por allá. Esto puede ser sorpresivo para cada uno de nosotros. No, lo fue para mí. Pero vamos a compartir acerca de 3 señales de que nos estamos volviendo odres, ¿qué? Odres viejos. Mucha atención usted que está allá en casa. Esto también es con usted. Yo pensé que eso no era conmigo, pero vaya que era conmigo. Y es posible que usted que está aquí esté pensando, no, eso no es conmigo. Eso es con los viejitos de la iglesia. Eso es con los viejitos. A ver, esta palabra viene para bendecirnos, ¿sabe? Esto es una palabra que viene para bendecirnos. No importa cuántos años tengas en el evangelio, no importa cuán consagrado o consagrada creas ser. Esta es una palabra que viene para bendecirnos, sin importar cuál es tu cargo, si eres el pastor, si eres el ministro, no importa quién seas tú. Esta es una palabra que viene para bendecirnos a todos. No importa cuál es tu posición, no importa cuál es tu ministerio, no importa cuán admirado o admirada seas tú, no importa cuán talentoso o talentosa creas ser tú, no importa cuán fiel hayas sido o eres en el momento. Esta es una palabra que viene para bendecirnos a todos. Amén. Así que qué bueno que podamos estar dispuestos a recibir esta palabra en esta mañana. 3 señales de que nos estamos volviendo odres viejos. Yo creo que estamos ansiosos por llegar ahí, ¿no? Los odres viejos eran recipientes endurecidos, nada flexibles ya. Eran personas insensibles al mover del vino nuevo, que simboliza esas enseñanzas de Jesús en nuestra vida. Insensibles al vino nuevo, que simboliza también la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Los odres viejos estaban determinados a no ceder y a mantener su estatus y estilo de vida religioso. Amén. Así que bueno, iniciamos con la primera señal de que somos o de que nos estamos volviendo odres viejos.
Y tal vez usted dirá, predicador, ¿de dónde vas a sacar eso? ¿De dónde vas a sacar esas señales? Precisamente las vamos a sacar de aquí mismo, de este capítulo 5 de Lucas. Precisamente los cuestionamientos que le hacen los religiosos a Jesús y que lleva a que Él narre esta ilustración. Amén. Así que no es algo que yo me voy a inventar. No es algo que a mí me parece o que yo me voy a imaginar. Amén. Entonces, sin más preámbulos, la primera señal de que nos estamos volviendo odres viejos es que perdemos la sensibilidad ante el pecado. Amén. ¿Lo escuchó usted en casa también? Perdemos la sensibilidad ante el pecado. ¿De dónde viene esto? En el cuestionamiento que le hacen los escribas, los fariseos, los maestros de la ley a Jesús, después de hacer un milagro de sanidad tremenda en un paralítico. Eso está en el Evangelio según San Lucas. Voy a leer del capítulo 5, verso 20 en adelante, unos cuantos versos. Pero le narro lo que está pasando aquí. Hay una gran multitud, Jesús está predicando, está en una casa, y unos amigos que apreciaban mucho a un paralítico lo llevaban en su camilla. Y al ver que no podían entrar porque la multitud era tal, ellos deciden subir al techo, al terrado de esta casa, con su amigo en la camilla, y quitan las tejas y hacen descender a su amigo paralítico delante de Jesús. Jesús, impresionado por esto, hace un milagro maravilloso. Le dice a este paralítico, levántate y anda, pero también le dice, tus pecados te son perdonados. Dice que ese milagro fue un milagro tan maravilloso porque la gente glorificaba a Dios y decían, hemos visto maravillas. Pero sabe, a los religiosos no les importó el milagro tan grande que había hecho Jesús. A los religiosos en lo que fijaron su atención es que Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Ellos cuestionaron eso, que Jesús dijera esa parte. Entonces por eso que dice Evangelio según San Lucas capítulo 5 verso 20, y al ver él, hablando de Jesús, la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Jesús les responde a su cuestionamiento. Para los fariseos, los escribas, los religiosos, no era tan importante que Jesús hubiese levantado a un paralítico como que él mencionara este asunto de perdonar pecados. Comienzan a cuestionar la deidad de Jesús. La enseñanza de Jesús no hallaba cabida en sus corazones, sencillamente porque ellos eran odres viejos, acostumbrados a una tradición en el cual el pecado solo podía ser redimido a través de un sacrificio. Era algo tan fácil de redimir como dar un sacrificio, hacer un sacrificio. Y no comprendían que delante de ellos estaba el Cordero de Dios, no tenían esa revelación. Parece increíble, pero hay muchas personas que todavía no tienen esa revelación en cuanto a lo que es el pecado. Miren, hay mucha gente que quiere recibir cosas de Dios, pero que aún estiman que el pecado es nada. Los fariseos, los religiosos, no comprendían que la parálisis más grande en una vida tiene que ver con el pecado que nosotros practicamos. Amén. A veces no entendemos eso. Por eso Jesús le dice a los religiosos, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Si bien en este hombre había una parálisis física, la más grande parálisis que había en su vida tenía que ver con el pecado. Amén. Nos volvemos odres viejos cuando comenzamos a pensar que el pecado es cualquier cosa. Cuando no entendemos que el pecado paraliza la vida de la gente, que el pecado paraliza nuestra vida. Amén. Yo no sé qué concepto tiene usted sobre el pecado, pero muchas veces nos estamos volviendo cristianos modernos que creemos que el pecado es nada. Amén. Pero olvidamos que por nuestro pecado Jesús tuvo que venir a morir, porque éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, porque éramos incapaces de acercarnos a Dios. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Que por el pecado vivimos nosotros de espaldas a Dios, que Dios esconde su rostro por el pecado. A los religiosos les molestó que Jesús hablara de esto.
Les molestó que hablara del pecado refiriéndose al paralítico. Mucha gente olvida la importancia de ser regenerados. Hoy todo el mundo habla de Dios. Hoy todo el mundo tiene frases de ánimo y de aliento sobre Dios. En cualquier lugar alguien te dice: ánimo, Dios está contigo, hoy es tu día, Dios te va a bendecir, ya pronto viene tu respuesta. Pero muy pocos hablan acerca del pecado. Estamos caminando en un evangelio de odres viejos, de personas que solo se fijan en lo que Dios puede hacer por ti, y estamos olvidando el problema tan grande del pecado, de cómo el pecado paraliza la vida, de cómo el pecado está acabando con esta humanidad, de cómo el pecado quizás está acabando con tantas cosas en nuestras familias. Amén. No sé qué concepto tenga usted acerca del pecado, pero cuando nos volvemos tolerantes muchas veces con el pecado, o estimamos que el pecado es nada, es porque nos estamos volviendo odres viejos. Amén. Cuando no nos importa el pecado muchas veces, y aun cuando consentimos el pecado del otro, eso no es nada. Eso es una señal de que usted se está volviendo un odre viejo. Esa es una señal de que yo me estoy volviendo un odre viejo. Cuando comienzo a contemplar mis pecados como si eso fuera nada. Esas son cositas, son fallitas. No, eso se llama pecado. Amén. Y el pecado paraliza. Por eso Jesús dijo: mira, tus pecados te son perdonados. Bueno, lo que quieras, levántate y anda. Jesús dijo: para mí es lo mismo. Porque lo que voy a hacer perdonándote tus pecados es quitar la parálisis de tu vida. Es quitar esa dureza de tu vida. Los odres viejos se endurecen. Ya el pecado no les hace reaccionar. Ya la gente puede decir una palabrota a su lado y él ni siquiera dice nada. Amén. Tal vez él hasta dice, hasta sonríe, ¿no? Tal vez alguien está cometiendo un pecado terrible, alguien a quien tú amas y que puedes exhortarle, pero a ti no te importa. Más bien te importa mandarle una palabra de aliento. ¿Sabes? La mayor palabra de aliento que puedes enviarle es: arrepiéntete de tu pecado. Amén. Arrepiéntete de tu pecado y sabes, esa parálisis se irá de tu vida. Amén, amén. Amén. Hermano, desde que nos levantamos, usted coloca las redes sociales y siempre va a encontrar una palabra que te va a alentar y que te va a fortalecer. Se han vuelto tan populares los predicadores así. Pero los predicadores que te hablan del pecado, eso no los coloca nadie. Este es un evangelio de odres viejos que parecen nuevos. Este evangelio que se está predicando en muchas partes es un evangelio de odres viejos, disfrazados con una vestidura nueva y elegante, con escenarios elegantes. Pero lo que hay detrás es un vino viejo en odres para odres viejos. Personas que no les importa el pecado, que no reaccionan ante el pecado. Amén. Hay personas que lo único que le importa de su pecado es que otro no lo sepa. Mientras otro no lo sepa, todo está bien. Si eso es así, tú eres un odre viejo, yo soy un odre viejo. Amén. ¿Cuántos pueden aplaudir al Rey? Aleluya. Por favor, no se vaya de la transmisión, permanezca ahí. No se vaya de la transmisión, que esto nos va a bendecir seguramente. Miren, hay alguien que sabe de este asunto del pecado y se llama el rey David. Y él escribió un salmo que es el Salmo 51, pero él también escribió el Salmo 32 y mire lo que él nos dice sobre esto. Él dice, Salmo 32 verso 1, dice: bienaventurado, feliz, dichoso, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Dice bienaventurado, es decir, feliz y dichoso, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y dice el verso 3, mire lo que dice él sobre el pecado: mientras callé,
se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, es decir, yo era verde, pero me fui secando por causa del pecado. Amén. Y dice también en el verso 5, aquí está el cambio: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sabes lo que puede reactivar tu vida? Lo que puede renovar tu vida. Comencemos por solucionar este asunto del pecado. Ya no estemos justificando el pecado. No nos complazcamos con el pecado nuestro, no lo minimicemos, y tampoco con el pecado de otro. Amén. Si esa es nuestra posición ante el pecado, hermanos, nos estamos volviendo odres viejos. Y no importa si el del pecado soy yo mismo, o es mi esposa, o es mi hijo, o es aquel amigo a quien yo quiero tanto. Si nosotros estamos complacientes ante el pecado, sencillamente es porque nos estamos volviendo odres viejos. Amén. Alábale que Él vive. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y de pronto a este punto quiero remacharlo diciendo esto. ¿Hace cuánto que usted no se duele por sus pecados? ¿Hace cuánto que usted no llora por un pecado que cometió? ¿Hace cuánto tiempo usted no siente la miseria que sentía un pecador cuando había fallado a Dios? ¿O usted es de los que marcha así: soy perdonado, soy perdonado, soy perdonado? Soy perdonado, pero ni siquiera he confesado mi pecado. ¿Sabe? La situación de David lo llevó a confesar su pecado. Él dice: mientras mi pecado estuve ahí, yo me estaba secando. Mientras mi pecado estaba ahí, yo era un odre viejo. ¿Hace cuánto tiempo usted no llora por su pecado? ¿Hace cuánto tiempo usted no se siente mal por su pecado? Hermano, cuando uno peca, cuando uno ofende a Dios, a veces uno siente como si hubiese matado a alguien. Pero la gente en el evangelio moderno que muchos predican, pecamos y nada pasa. Es algo que se puede solucionar hasta con una ofrenda. Pero no se trata de eso. ¿Qué quiere Jesús de nosotros hoy? Que comprendamos lo paralizante del pecado. Ese paralítico tenía una parálisis física, lo repito, pero la mayor parálisis en su vida era el pecado. Hermano, queremos ser renovados en nuestra vida. Queremos levantarnos y comenzar a caminar. Solucionemos este asunto del pecado. Es necesario volver a sentir dolor por nuestro pecado. Es necesario volver a sentirnos compungidos por nuestro pecado. Como aquel hombre publicano que en el templo no se atrevía ni siquiera a levantar su mirada, que decía: Señor, ten compasión de mí, que soy pecador. Pero muchas veces somos odres viejos porque actuamos como el fariseo que estaba a su lado diciendo: yo hago esto, yo diezmo, yo hago todo, yo soy el mejor. Pero el otro decía: yo soy un pecador. Jesús dijo: este fue el que salió justificado de ahí. Amén. El pecado no es algo que está lejano. El pecado es algo que puede estar paralizando muchas vidas. El pecado está envejeciendo muchas vidas. Nos hemos acostumbrado a vivir en el pecado. Necesitamos volvernos a Dios. Amén. Aleluya. Segundo aspecto, segunda señal de que nos estamos volviendo odres viejos. Si a usted no le pegó la primera, es posible que le pegue o que le bendiga la segunda. Amén. Nos estamos volviendo odres viejos cuando perdemos nuestra
sensibilidad ante la relación con Dios. ¿Sabe? En medio de todo este capítulo llegan unas personas que ni eran fariseos ni eran religiosos. Son de esos que están en la mitad mirando para todos lados, a ver, dándose cuenta de todo. Y llegan y le preguntan a Jesús: bueno, Jesús, yo veo que los discípulos de Juan ayunan. Yo veo que los discípulos de los fariseos ayunan, pero tus discípulos pasan es comiendo. Comenzaron a cuestionar a Jesús sobre eso. Mire, Jesús les dice: mire, lo más importante es que ellos tienen al esposo aquí. Ellos tienen a la persona más importante con ellos. Jesús privilegió la relación por encima de la religión. Los fariseos y los discípulos de Juan ayunaban, sí ayunaban, pero ayunaban con un patrón antiguo y olvidaban que lo más importante era la relación. Jesús dijo: no es necesario que los discípulos ayunen ahora porque yo estoy entre ellos, porque ellos tienen relación conmigo, yo estoy cerca, ellos están cerca a mí. Amén. Por eso Jesús privilegió la relación por encima de la religión. Y comenzó a rechazar no el ayuno, sino el ayuno que se hace con motivaciones egoístas. Entonces ellos le dijeron, Evangelio según San Lucas capítulo 5 verso 33, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces? O sea que ellos contaban, estaban pendientes y hacen oraciones. Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Lo más importante es la relación, pero mucha gente piensa que lo más importante es el rito o la tradición. Algo que ocurrió, y es que Dios siempre luchó con esta tendencia religiosa de los judíos. En Isaías capítulo 58 el Señor habla del verdadero ayuno. ¿Sabe por qué? Porque los judíos le decían a Dios: nosotros ayunamos, pero ¿por qué no te impresionamos? No sucedió nada. Nosotros ayunamos, nos sacrificamos, nos abstuvimos de comer, pero tú no nos atiendes. Y sabe, Jesús le dice: el problema de ustedes es un problema de relación. Que para ustedes relacionarse conmigo no es importante. Que para ustedes, a ustedes solamente les importa es ustedes mismos. Ustedes solo fingen que quieren acercarse a mí. Y cuando usted lee ese capítulo 58 de Isaías, y lo puede leer en la Nueva Traducción Viviente, Jesús les dice: ustedes vienen al templo todos los días. Ustedes parece que quieren conocerme, pero realmente lo que pasa con ustedes es que ustedes son solamente pecadores que se hacen los piadosos. Ustedes solo fingen querer estar cerca de mí. Ustedes solo fingen. Ustedes no quieren estar cerca de mí. Realmente no quieren estar cerca de mí. Les dice también: ustedes ayunan solamente para complacerse a sí mismos. Ustedes se humillan solamente por cumplir. Hermano, ¿quién más que Dios que conoce el corazón? Y Dios conoce el corazón nuestro. Dios conoce qué hay en el fondo y en el trasfondo de nuestra adoración. Dios sabe por qué hacemos todo esto. Dios sabe por qué estamos en esta mañana aquí. Dios sabe por qué está usted ahí detrás de esa pantalla. A Él no le podemos engañar. Y Él a los judíos les dice: ustedes solo fingen, ustedes realmente acercarse a mí no quieren. Ustedes ayunan por su propia conveniencia. Amén. Es decir, Jesús le está diciendo: su relación de adoración conmigo es una mentira. Es solo fingimiento. Quien los ve dirá: qué entregados son estos judíos. Pero Dios dice: ustedes solo fingen. Realmente a ustedes no les importa acercarse a mí. Ustedes lo que hacen, lo hacen con un interés. Tu adoración es una adoración interesada, es una adoración egoísta. A ti realmente no te importa acercarse a mí. A ti realmente no te importa estar cerquita a mí. A ti te importa es lo que yo puedo hacer por ti. Amén. Si nosotros tenemos ese tipo de pensamiento, hermanos, somos odres viejos. Amén. Odres viejos.
Aleluya. Y agárrese fuerte con lo que viene. Porque Jesús, dentro de ese ayuno que cuestiona, también cuestiona sus relaciones con el prójimo. Recuerde que para Dios todo esto que nosotros hacemos se condensa en dos cosas: amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús les dice: ustedes me piden que yo actúe en sus vidas, me piden que haga maravillas en sus vidas, pero mientras ustedes están ayunando, sus relaciones son relaciones terribles. Sus relaciones son relaciones de injusticia, porque ustedes oprimen a los pobres, porque ustedes colocan cargas pesadas sobre las personas, porque ustedes encarcelan a las personas injustamente. Así que su ayuno, su adoración, ¿qué sentido tiene si sus relaciones con los demás son relaciones de injusticia? Y por eso el Señor le dice: miren, liberten a los oprimidos, quiten las pesadas cargas de la gente. Ese es el ayuno que yo quiero. Saquen de la cárcel a los que metieron ahí injustamente. Usted dirá: yo no he encarcelado a nadie. Te sorprenderás de cuántas personas tú tienes en una cárcel, a cuántas personas que te niegas a perdonar. Sácalo de ahí. Pero mientras tanto ayunamos y adoramos y levantamos las manos. Somos adoradores. ¿Sabes? Ese tipo de adoración es la adoración de un odre viejo. Amén. Vamos, la gente se está poniendo bastante seria. No te vayas de la transmisión. Jesús le dijo además: sus relaciones son relaciones de indiferencia con los demás. Vienes y ayunas y adoras y exaltas y aún oras, pero estás mirando la necesidad del hambriento y no haces nada. Parte tu pan con el hambriento. Eso es lo que yo quiero, le dice Jesús. No te escondas del necesitado. Bríndale albergue al que lo necesita, ropa al que no tiene. Ese es el ayuno que yo quiero, dice Jesús. Y además le dice: sus relaciones son relaciones conflictivas. Vamos, dices que eres un adorador, dices que eres una adoradora, dices que eres el mejor pastor, el mejor ministro, pero tus relaciones son relaciones de conflicto, porque estás siempre en tus peleas y en tus riñas. Amén. Si usted es de los que adora, de los que exalta, pero siempre está con la pelea, con la riña, usted es un odre viejo. Amén. Pero usted dirá: no, pero es que usted no sabe lo que me hace. Usted es un odre viejo. Yo soy un odre viejo cuando actúo de esa manera. Amén. Y ayunamos y adoramos y exaltamos y levantamos las manos, pero ahí están las riñas. Todo eso está en Isaías capítulo 58. Por favor, no me lo estoy inventando. Dios me guarde de eso. Y léalo si quiere en la Nueva Traducción Viviente. Le dice: sus relaciones son relaciones de conflicto, porque mientras están ayunando, después van a señalar con el dedo a los demás. Amén. Y corre después a esparcir rumores maliciosos. Jesús le dice: eso no es el ayuno que yo quiero. Utiliza tu boca para bendecir. Amén. Si esos somos nosotros, hermanos, somos odres viejos, odres que se están endureciendo, insensibles. Nuestra relación con Dios es una relación simplemente de intereses, y nuestra relación con los demás relaciones de injusticia, de indiferencia y de conflictos. Amén. Somos odres viejos si actuamos así. ¿Cuántos alaban a Dios por su palabra, amados hermanos? Jesús dice: el día que tú comprendas la importancia de la relación por encima de la tradición, mira lo que yo voy a hacer por ti. Isaías 58, verso 8. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Dice: entonces tu salvación llegará como el amanecer, y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia lo guiará hacia adelante, y atrás lo protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá: sí, aquí estoy. Les contestará enseguida, dice el Señor. Cuando tú comprendas que lo más importante es la relación y manejar tus relaciones dentro de lo que Dios quiere. Los fariseos, los religiosos se conformaban con ayunar, con aguantar hambre y decirle: Dios, acuérdate que ayuné, mi casa tiene que estar bien, no me puede faltar nada en mi casa, acuérdate que vine al templo, adoré, mira cómo te canté, fíjate cómo levantaba mis manos,
fíjate cómo te he servido, Dios, en mi casa no puede faltar nada. Es decir, como si Dios estuviese obligado a hacer algo. Muchas veces eso nos pasa hasta a nosotros los ministros. Señor, mira cómo trabajo en tu iglesia, mira todo lo que hago, pero no hay relación con Dios. Y muchas veces nuestras relaciones con los demás son marcadas dentro de la indiferencia, dentro del conflicto y dentro de la injusticia. Amén. Si somos así, hermanos, no importa cuán buena gente sea, no importa cuánto te admire la gente, tú eres un odre viejo. Amén. Alábale que Él vive. En Isaías 58 el Señor les dice, mire, cuando ustedes privilegien la relación por encima de sus intereses, Isaías 58 verso 10, la segunda parte dice, entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente. Mire lo que pasa, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Señalé esto, serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Hermano, pero cuando nuestra actitud está empeñada en una adoración sin relación, somos odres viejos. Pero hermano, cuando privilegiamos la relación con Dios y nuestras relaciones con los demás son en el amor del Señor, nuestros odres son renovados. Amén. Y podemos ver la respuesta de Dios. Dios dice, te contestaré enseguida, no me tardaré. Pero muchas veces nosotros cuestionamos a Dios. Dios, y tanto que te he servido, y tanto que hago por ti. No, hermano, eso es lo que hace el odre viejo. Nuestra búsqueda muchas veces es con intereses egoístas. Y solo pensamos en buscar a Dios cuando hay un problema que solucionar. Amén. Tengo tremendo lío. Voy a ver si hago unos 2 o 3 días de ayuno, una semana. Si usted y yo pensamos así, somos odres viejos. Tenemos la mentalidad del odre viejo. Amén. Muchas veces solo pensamos en buscar a Dios cuando quiero obtener algo. Dios mío, no tengo esto, pero tengo que obtenerlo. Sí, Señor, 5 días de ayuno. O sea, le decimos a Dios, bueno, o sea, si por 5 días de ayuno tú me das ese empleo, yo creo que por 10 días me darás una casa, 20 días. Bueno, voy a ayunar 40 porque necesito el kit completo. A ver. Y así es nuestra adoración. Una adoración basada en intereses. Cuando Dios dice, mira, tú no necesitas de tanto, tú lo que necesitas es estar cerquita, lo que necesitas es estar a mi lado, hijo. Amén. Tú lo que necesitas es poner en práctica lo que yo te digo con tus semejantes. Eso es lo que tú necesitas. Relación es lo que tú necesitas. Amén. Que cuando tú ayunes sea porque quieres estar cerca de mí. Amén. Pero muchas veces ayunamos solamente porque queremos más unción. Dios, más unción. Yo creo que esto ha golpeado a alguien que se creía un odre nuevo. Porque si no fuera por la unción no ayunaras. Amén. Y pensamos en buscar a Dios y adorarle porque hay un proyecto que quiero realizar. Porque hay un mensaje que tengo que predicar. Señor, voy a hablar del odre viejo y del odre nuevo. Ya sabes, respáldame. Voy a apartar un tiempito esta semana para ti. Respáldame, no me vayas a dejar. Ya tú sabes. Así que en esta semana voy a ser el más consagrado. Y en mi casa a mi hijo ni le voy a gritar. Aleluya, esta semana sí. Amén. Así piensa el odre viejo. Pensamos en buscar a Dios, hermano, simplemente porque hay un temor que disipar. Porque queremos ser exitosos en algo. Porque hay un talento que quiero mostrar. Porque hay un ministerio que quiero expandir. O porque hay un pleito que tengo que ganar. Así piensa el odre viejo. El odre nuevo se recrea
en relacionarse con Dios, en estar cerca de Dios. Lo demás son añadiduras que el Padre que tanto nos ama los traerá en su momento adecuado. Amén. ¿Cuántos alaban al Rey? Bueno, y para los que estaban sufriendo, ya esto se está acabando. Pero para los que estaban gozando, diciéndole: Dios, gracias por esa palabra que es para mí, decimos: lástima, se va a acabar. Tercer aspecto que muestra que nos estamos volviendo odres viejos es cuando nos volvemos insensibles ante la salvación de la gente. ¿Sabe qué hacían los religiosos? Mire qué gran noticia hubo en Israel. El publicano, voy a llevarlo a la cotidianidad judía, el sinvergüenza publicano que se sienta allá en el banco de los tributos, se convirtió a Jesús, dejó el banco ahí, ya no va a cobrar más impuestos. ¡Qué gran milagro ha ocurrido en Israel! Tal vez sería algo para celebrar. En el cielo había fiesta, pero en la vida de los religiosos había disgusto. El Señor le dijo a Mateo: sígueme, y Mateo siguió al Señor, se convirtió al Señor. ¿Y sabe qué pasó? Que Mateo hizo una fiesta en su casa, hizo un banquete, hizo una cena e invitó a los publicanos a su casa para que vinieran a escuchar a Jesús. Pero para los religiosos, para los odres viejos, esto fue motivo de disgusto. Mire lo que ellos decían, Evangelio según San Lucas capítulo 5, verso 29. Y Leví, hablando de Mateo, le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando nos volvemos odres viejos, hermano, perdemos la sensibilidad acerca de la salvación de la gente. Y tal vez hacemos muchas cosas para Dios, pero en el centro de lo que hacemos para Dios no está la salvación de la gente. Yo no sé usted qué hace diariamente pensando en la salvación de la gente. Hay muchas cosas que nosotros hacemos, pero que de esas cosas que hacemos podríamos hacerla pensando en que alguien se salve. ¿Hace cuánto no piensas en la salvación de alguien? ¿Hace cuánto no haces algo pensando en la salvación de alguien? Muchas veces todo lo que hacemos es pensando en una iglesia, y es pensando en una organización o pensando en un ministerio, pero no pensamos en que alguien se salve con lo que yo estoy haciendo. Que con esa canción que yo estoy cantando aquí, estoy pensando que alguien debe llegar a los pies de Jesús. Que con este mensaje no debo pensar en quedar bien y que la gente diga: qué buen mensaje, qué mensaje coherente o qué mensaje incoherente. Que lo que yo esté pensando aquí es que alguien se salve. Amén. Que cuando danzas a Dios, que cuando exaltas a Dios, estemos pensando en la salvación de alguien. Los religiosos se molestaban porque Jesús estaba comiendo, Jesús y sus discípulos comían con publicanos y con pecadores. Hay mucha gente que le ha afectado esta pandemia en el aspecto de que sí, no se juntan con nadie físicamente, pero también se han ido alejando de la gente. Se les ha olvidado que hay tanta gente que necesita salvación, que hay tanta gente que necesita conocer de Dios. Y podemos hacer tantas cosas, hermanos, como compartir una enseñanza en la mañana, enviársela a alguien diciéndole: mira, yo creo que Dios tiene algo contigo, que Dios quiere hablar a tu vida.
Dios quiere que tú te vuelvas a Él. Pero no pensamos en eso, en la salvación de alguien. ¿Sabe qué? Muchas veces ni siquiera pensamos en nuestra propia salvación. Nos hemos dedicado a disfrutar con los nuestros, mientras la gente se pierde. Si usted es alguien que quizás ahora solo le importa estar ahí detrás de la cámara o detrás del dispositivo y no está pensando en la salvación de su familia, en la salvación de su vecino, le comunico en esta mañana que usted es un odre viejo. Que usted y yo, cuando pensamos de esa manera, somos odres que se han vuelto insensibles como los religiosos, que solo les importaba su apariencia de santidad mientras rechazaban a los demás. Amén. El vino nuevo necesita odres nuevos. La gente que no se abre a vivir una vida de espiritualidad y de relación con Dios son esos odres viejos que se van endureciendo. Son esos odres viejos que se resisten al vino nuevo. Jesús dijo: el que prueba del vino añejo ya no quiere probar el nuevo porque dice: este es mejor. Y así somos nosotros, porque no queremos abandonar nuestros patrones de comportamiento, porque no queremos ir mucho más allá en la búsqueda de Dios. Nos parece que el vino viejo es lo mejor. Pero recuerde que en las bodas de Caná, el anfitrión de la fiesta creía que tenía el mejor vino preparado para el final. Pero cuando Jesús preparó el vino en las tinajas, ellos dijeron: este es mucho mejor. Ese es el vino nuevo. El Señor nos está llamando a una relación. El Señor nos está llamando a una renovación en nuestra adoración, en la forma como estamos acercándonos a Dios. Que no lo hagamos ya por intereses. Nos está llamando a una renovación de nuestra vida espiritual, a abrirnos al vino nuevo del Espíritu Santo. El Señor quiere algo más con usted y conmigo. Amén. El Señor quiere algo más con usted. Necesitamos ser ese odre nuevo, donde el Espíritu de Dios comience a hacer su proceso, donde el Espíritu Santo siga haciendo ese proceso y que nosotros podamos ensanchar nuestra vida y nuestro corazón y decirle: Dios, yo quiero tomar la forma que tú quieras. Yo comprendo que tú estás haciendo algo dentro de mí por tu Espíritu Santo. Yo quiero ser esa vasija que tú puedas usar para bendecir a multitudes. Yo quiero ser esa vasija que tú puedas usar para manifestar tu propósito a la gente. ¿Sabe? Dios no hará grandes cosas con odres viejos. Necesitamos renovarnos, porque Dios seguramente quiere hacer cosas maravillosas con muchos de nosotros, pero nos estamos comportando como odres viejos, nos endurecemos. Decimos: así, esta es mi forma de adorar, esta es mi forma de llevar las cosas. Esta es mi forma de llevar mis relaciones contigo y con los demás. Esta es mi forma. Pero ¿sabe? El vino nuevo del Espíritu Santo está dispuesto a obrar en nosotros. Necesitamos que nuestros odres sean renovados, que el odre que es nuestra vida sea renovada. Renueva tu odre, porque Dios tiene abundante vino nuevo. Efesios 5:18, con lo cual termino, dice: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero pedirte que estés sobre tus pies. Hemos visto en esta mañana 3 señales de que nos estamos volviendo odres viejos. Y el llamado en esta mañana es a una renovación en el Espíritu de Dios. Que podamos ser llenos de Él, que podamos ser llenos de su presencia.
Vamos, tú que estás aquí, dile: Señor, yo quiero más de tu vino nuevo. Quiero más de tu Espíritu Santo. Quiero dejar atrás mis esquemas. Quiero dejar atrás los límites que me he colocado. Yo quiero ir a la profundidad contigo. Quiero rendirme a ti. Que tu Espíritu Santo pueda hacer dentro de mí lo que quieras. No quiero resistirme. A partir de hoy quiero también llegar delante de tu presencia sin ningún otro interés que sea estar a tu lado, sin fingimientos. Que mi adoración, Señor, sea una adoración auténtica. Quiero más de ti. Dame de tu vino nuevo, Señor. Lléname del vino nuevo, del Espíritu Santo. Lléname de ti. Quiero volver a ser sensible. Perdona mi pecado, Dios. Perdóname. Yo quiero entregar en mi sueño. Quita toda parálisis de mi vida. Tu voluntad, háceme hoy. No quiero ser insensible, Dios. Quiero ser un odre nuevo. Quiero renovarme en tu presencia, Dios. Quiero aprender a escucharte, a amarte de verdad. Quiero saber qué es amarte. Saciarme de ti, de tu verdad, Señor. Y de tu verdad yo saciaré. Sé que hay algo más para mí, sé que hay algo más para ti. Hay algo más para ti. Hay algo más para nosotros. Hay vino nuevo. Pero el vino nuevo se echa en odres nuevos. Y que tu presencia me inunde. Ahí donde estás en tu casa, dile: Señor, lléname de ti. Haz de mí un odre nuevo. Quiero ser un odre nuevo. Cámbiame, Oh, transfórmame. renuévame. Quiero ser nuevo, Dios. Enamórame. Vamos, este es un tiempo maravilloso en su presencia. Enamórame Queremos volver a ti, Señor. de ti, Señor. Perdónanos, Señor, si nuestro evangelio se ha convertido solo en religión. Si hemos olvidado lo maravilloso de la relación contigo. Yo quiero entregarte mi sueño. Perdónanos, Señor, si nos hemos convertido en personas interesadas. Tu voluntad, háceme hoy. Sea tu voluntad en nuestra vida, Dios. Mi corazón te lo entrego. Mi corazón, como ese odre, lo entrego a ti. Enamórame de ti. Yo quiero aprender a escuchar. Que a partir de este momento comience una etapa en tu vida. Quiero saber qué es amar. La etapa del vino nuevo. Y de tu verdad. Hay más vino nuevo para ti. Hay más vino nuevo para mí. Hay más vino nuevo para el pueblo de Dios. De ti, Renueva nuestro odre, Señor. que tu presencia Inundados de tu presencia. me inunde. Que esa sea tu oración en esta mañana. Más allá de los esquemas,
más allá de tus costumbres. Más de Dios. Más de Dios, más de Dios. Vino nuevo. Gracias Dios, gracias Dios. Gracias Señor. Quiero ser un odre nuevo. Quiero que le digamos por última vez, dile que tu presencia me inunde, Señor. Dile, haz de mí, Señor, un odre nuevo, Padre. Cámbiame, enamórame, Señor. Enamórame, dile enamórame, repítelo a él, dile Señor, enamórame. Enamórame, díselo a él, enamórame, Señor. Enamórame, dile por última vez, enamórame, Señor. Enamórame, que tu presencia, Señor, siempre me inunde, Dios, siempre, Dios. Permítenos ser, Señor, nuevas criaturas, Señor, que podamos exaltarte todo el tiempo, que podamos darte la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, Señor. Tuya es la gloria, tuyo el honor, Señor. Te damos este fuerte aplauso, Dios, en agradecimiento, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Rey, porque nos haces nueva criatura, Dios. A ti la gloria y la honra. Merece ese fuerte aplauso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda la gloria es para Él, Señor. Voy a invitar a que te coloques cómodo y te prepares para el versículo de la semana. Le voy a pedir a mi hermano Brian. La Biblia dice la verdad de Dios.